de teneros aquí. Siempre cada presentación es especial, ¿vale? No ninguna mejor que otra ni nada, sino que cada uno que pasa por las nubes siempre nos deja una huella y hoy pues creo que va a ser, no sé, un huellazo o algo, porque hay cinco personas aquí que tienen algo en las manos que es precioso, que es un homenaje que han hecho a David Bowie, porque como sabéis hace un año que ha muerto y David Bowie pues ha sido muy importante en la cultura mundial. O sea, gracias a él y a personas como él podemos contar con la vida y como somos ahora. Nos han aportado mucho. Y, o sea, quiero decir que el arte, las personas que hacen arte o que hacemos cosas y se van transmitiendo de generación en generación es súper importante. Y entonces que estéis aquí también es importante, porque todos formamos parte del todo. O sea que os doy la bienvenida de todo corazón. Emilia, ¿verdad? Sí. Y os presento a los chicos de La Galla Ciencia. Es una revista de poesía de Murcia. Es chulísima y ahora pues ellos nos van a contar todos los pormenores, podéis hacer preguntas. Y bueno, si necesitáis luz o algo me decís, pero es que así con las proyecciones y todo eso quedamos. Y si luego de verdad quiere alguien hacer cualquier cosa, en improvisación, hacerse cualquier cosa, pues aquí tienes el micro abierto. Luego tocaremos Iluminados, Pecado Pixelado está proyectando y nos falta Ana. Ana es nuestra hermana mayor de Iluminados, que está de camino a Berlín ahora, en este momento, se va a Villa y a vivir. Y bueno, ya le dedicaremos alguna canción. Y nada, pues presento a La Galla Ciencia y espero que disfrutéis. Gracias. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition and may God's love be with you. No me enteré de la muerte de David Bowie de la mejor manera, la verdad. Si es que existe una manera idónea de enterarse de la muerte de un ser querido. Porque de alguna manera, y aunque desgraciadamente no tuviese el honor de haberlo conocido, eso era David Bowie para mí. Un ser querido. Me despertó mi mujer como todos los días para despedirse camino al trabajo y me lo dijo. Ha muerto Bowie. No, grité de forma instintiva. Y me vino a la mente un pensamiento que se repitió en mi cabeza durante todo el día triste. Ha muerto y Bowie no deberían ir en la misma frase. La palabra Bowie siempre iba acompañada de algo hermoso, fantástico y alegre. Bowie ha sacado un disco increíble, Bowie viene a tocar. ¿Has visto el último vídeo de Bowie? Es buenísimo. Ha muerto Bowie sonaba irreal y terrible, o quizás al contrario, quizás sonaba demasiado real para un ser tan extraordinario como él. Un impulso inconsciente me llevó al piano y casi de una tirada lo compuse una canción. Fue un homenaje a Bowie, pero también un truco egoísta para no morirme de pena. Es muy sencilla y me importa un carajo si la letra es buena o mala. Necesité escribirla y cantársela a quien tantas veces me había salvado la vida con las suyas. Y el resto ya lo conocéis. Te seguimos echando mucho de menos, Starman. Vuelve. La parte estaba más para atrás, no salía todo el escenario.
a todos y gracias por estar aquí. Vamos a intervenir los 5 presentes, los coordinadores de la gala. Nos falta Vanessa, nuestra maquetadora, que es en buena parte responsable de este especial a Bowie. Noelia, que es la que primero ha intervenido, ha leído el texto que nos aportó Coquemaya y hemos querido arrancar con él, no solo porque fue el primero que recibimos de todos los músicos, poetas, narradores y ensayistas a los que invitamos a participar, no solo por eso, sino por la carga emotiva que tiene y porque teníamos un recuerdo de Coquemaya muy importante de precisamente el día de la muerte de Bowie. Su intervención en Radio 3 estuvo invitado por la gente de esa gran emisora y la verdad que nos emocionaron sus palabras, fueron unas palabras en caliente y él, pues como muy bien habéis podido escuchar en el texto que ha dado lectura Noelia, pues sufrió como tantos otros la desaparición del que probablemente sea, si no el músico más importante de la segunda mitad del siglo XX, creo que para los que estamos aquí y para el mundo de la música es de las figuras cuya desaparición el año pasado ha generado más angustia porque ha generado un vacío al que nosotros hemos querido rendir homenaje con este número y del que esperamos que disfrutéis. Para dejar un poco claro cuál fue la génesis de este número y cómo surgió, es algo que explicamos. El prólogo tiene 2 partes, una parte quizá más literaria, más propia de lo que sería una revista de poesía, que es a lo que nos dedicamos, pero hay otra parte del prólogo del Luces de Gálibo al que dimos título de El hombre, el héroe, al que yo voy a dar lectura y que quiero compartir con vosotros y de nuevo agradeceros que estéis aquí. Y agradecer también a Elisa y a toda la gente de las nubes que nos haya permitido cerrar un poquito este ciclo desde finales de noviembre que salió el número hasta que ya se ha cumplido este primer aniversario, pues cerrar este mes y medio que nos hemos dedicado a rodar este especial y a recordar a nuestro Bowie. El hombre, el héroe. La noticia de la muerte de David Bowie nos llegó la misma semana en que nos juntamos varios de los participantes de este especial en un concierto celebrado en Murcia. Unos lo hicieron desde el escenario y otros lo hicimos entre el público, pero donde nos confundimos de una manera maravillosa fue en la jam que de madrugada se fue gestando de manera espontánea y en la que las canciones de Lou Reed, Calamaro, Héroes del Silencio, Elvis, Queen, Loquillo, Fito Cabrales, Joaquín Sabina, Enrique Bunbury o muchos otros nos fueron conduciendo discretamente hasta la primera de las canciones de Bowie que sonaron a la guitarra. En ese momento, todos sin discusión entonamos un único cántico. Juntamos nuestras almas para rescatar todo lo que de bueno había dejado su música en nuestras vidas, y a esa primera canción siguió otra, y otra, y otra, hasta la extenuación y el cansancio. Y entre canción y canción alguien entonaba un mantra que se clavó en cada cerebro y ha retumbado cada día hasta hoy. Querido lector, que tienes en tus manos este libro, a Bowie tenemos que hacerle un homenaje. Y todos sabíamos a qué nos referíamos. No era ese tributo casero que nacía de la amistad y el calor de un hogar, que ya pasó a ser el de todos, donde después nos hemos vuelto a ver y cantar. No. Sabíamos que queríamos llegar a esto, a un testimonio del amor que sentíamos por el cúbico Bowie. Acabó la noche, los cuerpos descansaron y al día siguiente el hilo de Ariadna no se quebró. La idea seguía flotando sobre las cabezas, bendecidas ya por el fuego que nuestra devoción se ha ido encargando de crear a lo largo de años y años de escuchar su música, de formar parte de una audiencia para nada adormecida, como en tantos espacios de la cultura acostumbramos a ver. Allí siguió latiendo esa deuda pendiente, ese deseo resabiado por dejar constancia de que Bowie no se marchará nunca, y a la vez teníamos el convencimiento de que el dolor requería de cierto espacio de tiempo para poder hacer balance, marcar distancia para que el apasionamiento no nos separara de la verdad. Pasaron los meses y el contacto fue gestando otros nombres, listas de nuevos amigos que podían participar en nuestra ofrenda, hasta que llegado el mes de julio estalló el volcán y se desató una carrera enloquecida que nos permite ofrecerte un testimonio sincero de quienes hemos perdido la presencia de un hombre irrepetible. No han podido estar muchos artistas a los que hemos convocado por razones diversas,
pero los que han llegado a estas 200 páginas de ofrecimiento y consideración son los mejores embajadores del legado artístico de David Bowie. Desde Tracy K. Smith, que se valió de toda su mitología para componer su poemario Life on Mars, pasando por músicos y poetas que han tocado los diamantes de su ídolo para incorporarlos de múltiples maneras a su propio arte. Hemos unido a estas voces, la de los artistas plásticos, en una cantidad insuficiente para la cantidad infinita de imágenes que nos ha proporcionado el mundo de David Bowie, pero hemos reunido estampas de una calidad indiscutible que complementan de forma sublime los textos aportados. Que desde una revista de poesía como La Gaia Ciencia nos hayamos lanzado a coordinar este regalo es nuestra modesta contribución para todos aquellos que generacionalmente no han crecido con Bowie, para que tengan este volumen como catecismo introductorio. Y para los que tenemos toda nuestra vida impregnada del almíbar espeso de su música, es un compendio de sensaciones, opinión y evaluaciones de la trayectoria más apabullante de la música popular de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. Dejaos llevar por la mirada de todos y cada uno de los participantes y escuchar a Bowie al tiempo que leéis este Litov que despega a una órbita entusiasta, la que habitan todos y cada uno de los más de 60 participantes que aquí nos estremecen. Que la admiración y la sensibilidad de nuestros autores te acompañen por mucho tiempo. Gracias. Bueno, me sumo al agradecimiento de Joaquín a todos vosotros que estáis aquí y voy a leer un texto, me paso a las antípodas, en vez de un texto en prosa voy a leer el primer texto estrictamente en verso por dos motivos. Uno es la estricta preferencia personal y el otro es porque creo que es un texto con mucha fuerza que merece ser leído y me parece una buena manera de adentrarse en lo que ha sido, en lo que transmiten, ¿no?, los textos de este volumen. Es un poema de Adrián Bernal, viene precedido por 3 citas y dice así: canto a los suicidas caídos sobre el invierno de 1972, canto a las señales que dejaron en la nieve, a sus marcas en los postes en las cabinas telefónicas, canto a las llamadas a la radio en la madrugada ininterrumpidas, sin esperar respuesta como el canto de los pájaros. Canto a los jóvenes poetas que cruzaron en diciembre las plazas, los silencios en dirección al Támesis, a sus pontes, al olvido. Canto a la tempestad y a los relámpagos que envolvieron a la piedra en su descenso. Canto a la velocidad desesperada de los Cadillacs, a la euclidiana inclinación de las cornisas. Canto a las mesas que anunciaron el final del fin del mundo, la redención del hombre, la extensión de los mercados. Canto a los esclavos que arrancaron el rock and roll de sus cadenas, allá en el sur de todas partes. Canto a la oscuridad de los vinilos, a los mods, a los root boys, a los skinheads, a las niñas que guardaron el abrazo de los trenes en los andenes refulgentes de Victoria Station, a los chavales que quisieron ser estrellas y lo quemaron todo con su fuego y ya no queda nada. Solo polvo, solo roja tierra y un temblor y el frío. A ese temblor le canto, a ese frío le cantamos, a esa ausencia. Canto a los suicidas caídos sobre el invierno del 72. Oh no, love, you are not alone. Canto a las señales que dejamos en la nieve. Y me digo que soy Bowie, como Bowie era Ziggy Stardust. Me digo que no es fácil cartografiar el territorio, si es la patria un cuerpo, varios cuerpos, nunca un mapa. Si es este rock and roll, este canto, esta canción, memoria última de tanta luz desarmada. Canto a los anarquistas que nacieron en noviembre, a la ciudad de Londres arrasada en un incendio. Canto a la inanición y a la certidumbre de aquellos que murieron en las cárceles de hambre. Canto al tigre de Blake agazapado en las botellas, a las constelaciones de la mano, al cowboy de los abismos. Canto a los traficantes de compases del Caribe, a los desertores que no alcanzaron la frontera. Canto al escritor de distopías, a las guitarras eléctricas robadas, a Sid Vicious con 15 años reflejado en el espejo. Canto a los kamikazes del azar asesinados en los sótanos, por la bala de un revólver en Belfast por las bombas. Canto a las calles de tu infancia bajo el sol de Bristol, a los conciertos clandestinos en las casas ocupadas. Canto a los chavales que quisieron ser estrellas y lo quemaron todo con su fuego, y ya no queda nada, solo polvo. You are not alone. Canto a las señales que dejaron en la nieve, cuando desaparecieron atravesados por el rayo. Y me digo que soy Bowie como Bowie era Ziggy Stardust. Oh, David es tu nombre, en los labios un cuchillo. Give me your hands, you're wonderful. Sobre ese filo descansan los muertos, los suicidas que cayeron en el invierno. Give me your hands, sobre el invierno de 1972. Buenas noches.
Gracias a todos por estar aquí. Les voy a pedir en unos segundos, en 3 segundos, yo imagino que como nosotros hay muchos amantes, quizá casi todos o todos, de Bowie esta noche aquí. Y en 3 segundos les voy a pedir que hagáis un ejercicio de imaginación o de recuerdo y vayáis a aquel día, aquel 10 de enero del año pasado, y recordéis qué estabais haciendo la noche, la mañana que nos enteramos de la muerte de Bowie. Esa pregunta ha recorrido nuestras cabezas durante la creación de este número, de esta revista especial, y precisamente Juan de Dios García, otro poeta murciano de Cartagena, el texto que nos aporta, el poema que nos aporta, habla de eso. ¿Dónde estabas tú? El día en que murió David Bowie, yo estaba preparando un examen sobre el Renacimiento mientras hacía guardia en el trabajo, a las 8 en punto, en la biblioteca. Entró la limpiadora y lo anunció con la inercia de la curiosidad. Lo he escuchado en la radio. Esta mañana ha muerto David Bowie. Un tiro en la cabeza, por la espalda. Seguimos conversando de política local y nacional, de estrellas negras, saxofones abstractos, nuestros hijos, sus notas, cómo crecen. Look at me, I'm in a heaven. Y cada uno volvió a sus asuntos. En el aula, después, repartí los exámenes y me coloqué a posta en una esquina durante las 2 horas que duró. Dejé que se copiasen los alumnos. No quería que me viesen llorar por una tontería. Buenas noches. Yo voy a leer a Casey K. Smith, que es una autora americana que escribió el libro que se llamó Life on Mars y ganó el premio Pulitzer Poem. Y todo esto sucedió en 2011 y es también la prueba de cómo la música de Bowie ha influido en la literatura y en la poesía. Bowie está entre nosotros, así aquí mismo, en Nueva York. Lleva gorra de béisbol y vaqueros caros. Se escabulle en una charcutería. A su regreso deslumbra algodones con esa dentadura suya. O está parando un taxi en Lafayette, o se nubla el cielo al atardecer. No tiene prisa. No se siente como tú piensas que se siente. Ni se relame ni se pavonea. Cuenta chistes. Llevo viviendo aquí bastantes años y nunca lo he visto. Como si no supiera que un cometa y una estrella fugaz no son lo mismo. Pero me juego lo que quieras a que brilla, dejando un reguero de materia blanca e incandescente. Igual que algunos de nosotros rebobinamos el rollo de papel higiénico. Tiene el mundo entero bajo el pie. Y nosotros, a su lado, somos pequeños. Aunque es cierto que a veces un hombre de su altura te mira a los ojos lo que dura un parpadeo y te envía un pensamiento como brilla, 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 directo a la mente. Bowie, yo quiero creerte, quiero sentir tu voluntad como ese viento anterior a la lluvia, uno de esos a los que todo simplemente obedece, arrebatado por una danza hipnótica. Como si algo con el suficiente poder para hacerlo hubiera mirado en su dirección y dijera, adelante. Queríamos invitar a leer a 3 de los autores que participan en este especial, que están aquí de cuerpo presente. A la primera que le voy a decir que suba a leer es Carmen Juan. Cuando les envié el poema, hablé con Samuel y le dije que estuvimos hablando del texto, me dijo lo que él pensaba. Y estuvimos hablando de que nosotros somos de esa generación que parece que no tiene derecho a haber vivido la música de Bowie en toda su intensidad, ¿no? Yo nací en el 90 y empecé a escuchar a Bowie cuando tenía ya 16 o 17 años. Y
Y parecía que la muerte de Bowie no podía pesarme tanto como a la generación anterior, ¿no? Pero sí me pesó. Cuando me invitaron a colaborar con el número, pues no lo dudé. El poema que les entregué se llama Leyenda Presente. Es muy tarde para nosotros, hijos del nuevo milenio, tardíos para cualquier laberinto, para cualquier viaje más allá de pantalla, altavoz, holograma. Pero también queremos ser héroes, y nuestra voluntad es tan grande como la tuya, y nuestro reino será tan grande. Si prometemos ser cuidadosos con la salvaje mandíbula de 2016, con la mandíbula salvaje de todos los años, mientras siga siendo el 84, mientras siga habiendo un gran hermano. Es muy tarde ya, White Duke, y sin embargo tienes sobre nosotros todo el poder. Camaleónicos huérfanos, seguiremos tu pista de estación en estación, mirando siempre al cielo, buscando un azulejo que nos guíe, mientras se derrumba el mundo. Veremos las estrellas diferentes hoy. ¿Cuántas veces caerá este ángel? Eres libre, ahora todo el mundo te conoce. Todos, también nosotros, veremos la estrella negra hoy. Saldremos a bailar al espacio. Sabremos, hemos aprendido a no preguntar en qué planeta está realmente la vida. También queríamos que cuando estábamos confeccionando el número, no recuerdo las palabras exactas porque quizá íbamos un poco bebidos para variar, pero recuerdo que dijo Joaquín, que es el menos joven de todos, bueno, hay que contar con iluminados, ¿no? Y dijimos todos, ¿y lo qué? Y a mí me sonaba, y entonces me dijo, porque yo soy un poco menos vieja que él, pero soy más vieja que los demás, y me dijo, pregúntale a tus amigos poperos que seguro que saben, y hice un sondeo, y efectivamente todo el mundo lo conocía y me sentí súper estúpida de no conoceros lo que musicalmente hablando. Y bueno, me dijo, habla con las chicas, estas chicas tienen que estar, y efectivamente me puse en contacto con Isabel, por la que siento un profundo amor y ella lo sabe. Hoy nos hemos conocido en persona, como en First Dates, que es lo guay, ¿no? Y no ha cambiado el sentimiento, todo lo contrario. Y ella participa con un texto que nos vale. Pues sí, cuando Noé me dijo de participar, pues me encantó la idea y sobre todo me sentí agradecida de que contarais con Iluminados, con la librería, porque efectivamente David Bowie me encanta y nos ha influido en muchos sentidos. Y hay una parte que dice, que repito bastante en el texto, que es hoy no estás muerto. Y recuerdo que vivía en Madrid y la vorágine de estar allí y tal, y un día me acosté en la cama y ya no me levanté. O sea, sí me levantaba para ir a trabajar, pero no me levanté. Quiero decir que estuve en profundidad bastante tiempo y empecé a escribir poemas. Yo escribía canciones, pero poemas así no sabía escribir, hasta que una amiga me dijo que era poeta y me lo creí y me puse a escribir. Y entonces una noche iba a ver la película de Lost Control de Ian Curtis, de Joy Division, y no pude ir. Me acosté en la cama, me senté para hacer no sé qué y de repente no puedo. Y cogí y me puse a escribir y entonces le escribí, entre otras cosas, hoy te proyectan, hoy no estás muerto. Que es lo que le contaba Juan el otro día en la entrevista. Cuando ahí me di cuenta de que he tenido mucha suerte en la vida, porque de pequeña yo quería ser cantante, tener un grupo, y lo he conseguido. Tuvimos la suerte de ganar un concurso, grabamos un disco, y lo chulo que es que de repente te digan, pues te he escuchado a una amiga en Londres, el disco tenía 20 años, y de repente digo, pues me ha resucitado. O sea, quiero decir que estar aquí y poder participar, como he dicho antes, estoy encantada. Y bueno, voy a leer este poema. Es un poco...
Estoy un poco nerviosa. Bueno. ¿Cuántas personas mienten en lugar de hablar honestamente? Preguntaste. A golpe de clic estás aquí, junto a mí, y allí con ella, y detrás con él. Me paro, te escucho, te siento. Hoy no estás muerto. Tu voz lo inunda todo, vibra el universo, bailo contigo. Hoy no estás muerto. Y te mueves entre el tiempo, al compás de tus acordes eternos, y siento más que nunca que solo has cambiado de espacio, que hoy no estás muerto. Siempre bello y elegante, fiel al misterio, brillas negra en el cielo. ¿Cuántas veces cae un ángel? Le preguntaste a Dios, y te contestó la muerte, y te llevó junto a Lennon, Mercury, Cobain, Red, Berlanga y Benavente, Curtis y T-Rex. Yo os imagino en el underground del firmamento, iluminados bajo la luz de vuestras lámparas maravillosas, contentos de ver todo lo que habéis hecho. Desde abajo nosotros seguimos vuestra estela, cantando y bailando vuestros temas, haciendo de nuevo con esto que hoy no estéis muertos. Y para finalizar la ronda de lecturas de este especial de Litov, queremos invitar a leer a Pedro Alberto Cruz. Bueno, yo quería antes el reconocimiento tampoco Fister de esta prescripción. Yo recuerdo que nada más morir Bowie en una tertulia radiofónica que teníamos, dije que el mundo sería un poco peor sería peor si no. Y en este año, en ese pasado año 2016, un poco peor, conozco a la gente de la Gaia Ciencia, que puedo decir con rotundidad, como me gusta a mí hablar, que intelectual, poética y emocionalmente han sido lo mejor de 2016. Sí. Y que habéis contribuido a salvar el año. Y quiero explicar un poquito este poema en un minuto, que nace del cruce de dos caminos. En primer lugar, un día Mavi y yo veíamos la última película de Bertolucci, tú y yo, y ahí descubrimos una versión italiana de Space Oddity, Ragazzo solo, ragazza sola, que ciertamente nos dejó absolutamente congelados, nos atravesó, y que es una canción que se ha convertido casi en religión desde entonces, ¿no? En noviembre, poco antes de entrar a una de mis clases en Bellas Artes, pues en uno de mis rituales, porque siempre voy con rituales a lo largo del día para sobrevivir, salgo por la puerta de atrás, donde nunca suele haber nadie, fumo un cigarro, acababa de llover, venía como siempre absolutamente angustiado, dolorido, el fin del mundo, y el asfalto recién llovido, comencé a pisar en él, escuchar solamente la gravilla. Yo lo que quería era apagar mi mente y estar en un aquí y ahora, el que fuera, ¿no? Y en ese momento vino la canción de la versión italiana de Space Oddity, y concretamente una frase que decía: "Dimmi che ragazzo solo, dove vai? ¿Por qué tanto dolor?". Y del cruce de esas dos experiencias surgió este poema, que a ver si conseguimos leer. Los pasos que me curan son sobre asfalto húmedo, después de la lluvia. El crujir de la grava reverbera en cada hueso de mi cuerpo y abraza todos los pensamientos con un latido óseo, apalancado en los labios, como un vibrar a punto de deshacerse en la nada, sin ambición de lenguaje. El cansancio solo quiere pisar y no construir. Ponga su memoria de la máquina, limpia, de huella fría y sin rencor, en la que la mente se tumbe y vuela la calma del murmullo mineral. Camino no para alejarme,
sino para arraigar en esta isla de alquitrán. Mundo sin alma fuera de mí, de implacable misericordia, que añade mi nombre al literal de los elementos y lo vuelve anónimo, lugar de paso. Bueno, ahora queríamos abrir un turno de preguntas, si tenéis alguna pregunta o muchas, o todas fáciles, por favor. Es que hubo muchos momentos en que parecía que el especial no iba a poder salir, porque fue complicado, ¿no? A pesar de ser un número, pues yo creo que muy necesario y que mucha gente seguro que ahora agradece, confeccionarlo no fue tan fácil, ¿no? En el momento de, sobre todo, de ir recibiendo los textos. ¿Puedes contar un poco, pues, no quiero utilizar la palabra criterio, pero bueno, un poco con qué idea contactasteis con las diferentes personas, si pensasteis en un número límite de autores, que fue muy difícil? Pues lo más difícil fue tener un concepto claro de qué queríamos hacer, si partiendo de la base de que somos una revista literaria y además específica de poesía. Después de 2 años en los que hemos publicado 6 números, pues lanzarte a hacer esto pues era un poco no complicado, porque todos teníamos nuestro particular concepto de qué queríamos hacer, pero ¿a quién íbamos a invitar? O sea, lógicamente no podíamos invitar solo a poetas, porque la figura y la obra de Bowie es absolutamente transversal. Y a partir de ahí, pues, creo que lo más inteligente que hicimos fue dejar la puerta abierta, que participara quien realmente sintiera esa deuda emocional con alguien que en el fondo era un auténtico romántico, ¿no? No como nos han acostumbrado a vender el cine norteamericano, sino como alguien que hiperemocional y que sobre todo ha sabido atacar la parte más sensible de cada uno de nosotros. Y ahí pues fueron llegando nombres. Los mismos participantes fueron aportando sus nombres que le parecían indiscutibles, que debían estar, y ahí pues fueron entrando pues esa nómina inmensa de personas y de personajes que han dejado su texto, pues desde Manuel Vila hasta Pablo Cerezal, a los que hemos leído ahora, y que hacen que el homenaje pues sea muy ecléctico. Y sobre todo los músicos tenían que estar, y ahí hemos tocado. Ha sido una pena que algunos participantes que podían estar no hayan podido estar por diferentes motivos, unos estaban de gira, otros presentando discos, pero todos tenían un poco la sensación de que le apetecía aparecer. Al final nuestra idea era sacar el especial para el aniversario y sobre todo tenerlo disponible a principios de diciembre. Si hubiéramos esperado 1 o 2 meses, pues hubiéramos engordado esa lista con algunos nombres fantásticos y que hubieran sido una apuesta muy comercial para el número, pero lo que queríamos era que estuviese cuando realmente se iba a recordar a David Bowie, que ha sido precisamente en las últimas 6 semanas. Por unos motivos o por otros, todo el mundo ha recordado su nombre, y algo que también nos guió desde el primer minuto era algo que en el prólogo que he leído me parece que es una idea un poco central del homenaje. Resulta sangrante conocer a gente con 15, 16, 20 años que oyeron hablar de Bowie cuando falleció. O sea, en esta particular necrofilia que nuestro país y nuestra cultura tiene, y gente que no ha escuchado sus canciones, que no sabe de dónde viene. Entonces, por eso está Santi Carulla, cantante de los Mustang, porque fueron los primeros que versionaron en el año 73 a David Bowie en español, y hemos querido dibujar un poco una imagen lo más completa posible de lo que representa para la cultura y de lo que puede representar para alguien que se inicia en la escucha de la música y parece que todo se está inventando, y realmente ahí la figura de David Bowie tiene mucho que aportar. Una de las ideas que se ha dicho en el libro es dónde escucháis vosotros lo que estabais haciendo cuando se anunció la muerte de David Bowie. Yo en mi caso estaba en casa, en la cocina, cocinando con la radio, con la lucecilla allí porque estaba lloviendo y tenía una lucecilla y me acuerdo perfectamente cómo escuché por la radio la muerte de Bowie y me creía que era una mentira porque al final había salido Black Star y era como, es imposible que se haya muerto Bowie.
no teníamos noticias de que tenía ni cáncer ni nada. Y a mí me pilló, y me acuerdo perfectamente porque estaba desayunando y me quedé como súper paseada. Entonces, si no me lo contáis todo, ¿dónde os pillo? O todos, en este caso, por si mucho lo queréis contar, ¿dónde os pillo a vosotros o qué estabais haciendo cuando escucháis que Bowie había muerto y cómo os sentó? Bueno, yo estaba camino a Albacete, camino a comenzar un nuevo trabajo y estaba con las dudas de a ver qué horario tengo, a ver cómo es el jefe, qué cosas me dicen, a ver qué historia, ¿no? Y justo pues poner la radio y en la radio comentan entre las noticias que se ha muerto David Bowie y es que no lo creía, yo miré la radio, vi que era la Radio Nacional de España, no era el Mundo Today, o sea, era el Mundo Today y entonces ya pues todas las preocupaciones que tenía sobre el trabajo tal pues se fueron en segundo plano y también me dio mucha rabia porque estaba de reunión de trabajo, estaba hablando cuestiones laborales y lo único que yo quería hablar era de la muerte de Bowie. Entonces, que no supe que hablé con la gente ese día, no sé qué. Solo sé que escuché a Bowie en la radio y ya está. De héroes de parálisis permanente. Entonces hacemos un doble homenaje a parálisis y a Bowie. Seremos nosotros.